Grabar. Muy bien. Voy a cambiar esa voz, porque no me gustan los españoles. ¿Sí? Una voz más peruana. A mí sí, a mí sí. Ah, ya. Entonces lo voy a mandar a escuchar otro curso, entonces. Ok. Políticas nacionales de salud y medicamento. ¿Ya? Vamos a ver otro tema. Ya corresponde a la cuarta unidad. Vamos a ver específicamente algunos conceptos de la ley 29.459, que es la ley de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios. Es decir, de acuerdo a la ley, vamos a ver algunos alcances. Algunos de estos conceptos ya lo hemos visto en clases anteriores. Simplemente lo que vamos a hacer es reforzar algunos conceptos adicionales para entender de qué cosa o de qué temas estamos hablando. Nos vamos a regir específicamente a lo que está escrito en la ley 29.459. Bien, en primer lugar, ¿cuál es el objetivo de la ley? Es decir, ¿para qué se hace o para qué se publica esta ley tratando de darle algún tipo de formato a estos productos? La ley tiene por objeto, en primer lugar, establecer principios, normas, criterios y exigencias básicas sobre productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios de uso en seres humanos. Es decir, esta ley específicamente trata aquellos productos que van a ser utilizados en seres humanos. No tiene nada que ver con el uso veterinario, por si acaso, ¿sí? Cualquier otra apreciación que no esté en esta ley no aplica para seres humanos, ¿sí? Además, esta ley está en concordancia, es decir, en acuerdo con la Política Nacional de Salud y la Política Nacional de Medicamentos, ¿sí? Estas dos políticas son establecidas por el Ministerio de Salud. Bien, ahora, recuerden ustedes que hay en nuestra Constitución, se considera a la salud como un derecho. Es así que todo esfuerzo del Estado debe ser o debe estar encaminado al cumplimiento de este derecho. ¿Bien? Es importancia fundamental garantizar la salud de nuestros ciudadanos. Eso está dentro de la política de Estado. Bien. Principios básicos. Esta ley se basa en algunos principios básicos que son fundamentales que ustedes entiendan. No vamos a leer toda la ley, vamos a sacar un extracto de aquellos principios que son básicos y fundamentales. A ver, señorita Rosario, por favor, su micro. Bien. El primer principio es el principio de seguridad, es decir, todas las normas, principios y dispositivos de esta ley están enfocados a que los medicamentos nos ofrezcan garantías en cuanto a nuestra salud. En segundo lugar, que estos medicamentos y productos farmacéuticos tengan eficacia, es decir, realmente curen, que tengan algún valor terapéutico. En tercer lugar, la calidad, es decir, que cumplan con las buenas prácticas de fabricación, de almacenamiento y de dispensación. En cuarto lugar, la racionalidad, es decir, el uso racional del medicamento, específicamente el uso correcto de los medicamentos. Accesibilidad, recuerden, todas las personas deben tener facilidades de poder conseguir y utilizar los medicamentos. Esto está establecido en nuestra Carta Magna, que es la Constitución, y se considera un derecho. Equidad.
establecemos que todos los productos farmacéuticos proporcionados por los distintos sistemas de salud den un trato igualitario a todas las personas. Es decir, que no haya ningún tipo de discriminación. Bien social quiere decir que todos los ciudadanos vamos a colaborar para que la salud llegue a todas las personas, con más o con menos capacidades o poder adquisitivo, pero que la salud llegue a todas las personas, ¿sí? Eso es básicamente el principio de bien social. Objetividad, es decir, nosotros nos basamos mediante fundamentos que están regidos por conocimientos científicos. Este conocimiento debe ser real, debe ser palpable, se pueda identificar. No podemos, ¿no?, basar estos documentos en base a supuestos. Y transparencia, es decir, el Estado está en la obligación de informar cualquier cambio, modificación, mejora o retiro de todos los productos farmacéuticos mediante publicaciones oficiales. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Bien. Hay algunas definiciones que debemos conocer. ¿Cuáles son estas definiciones? En primer lugar, ¿qué cosa es un producto farmacéutico? De acuerdo a lo que dice la ley 29.459, un producto farmacéutico es un preparado de composición conocida, rotulado y envasado uniformemente, destinado a ser usado en la prevención, diagnóstico, tratamiento y curación de una enfermedad, conservación, mantenimiento, recuperación y rehabilitación de la salud, ¿no? Esto es básicamente el concepto de un producto farmacéutico. Como ustedes pueden ver, abarca todas las etapas de una enfermedad o dolencia, desde su diagnóstico hasta su tratamiento y curación definitiva. Esta puede ser total o parcial, ¿sí? Y además, como dice la primera parte, la composición debe ser conocida. No podemos considerar un producto farmacéutico si no sabemos cuál es su composición. Producto sanitario, como dice su concepto, es un producto destinado a la limpieza, ¿sí?, al cuidado, a la modificación del aspecto, sobre todo al aspecto personal, ya sea para personas adultas o para infantes. Además, se considera como producto sanitario aquellos artículos que sirven para la limpieza e higiene personal. En tercer lugar, ¿qué cosa es un dispositivo médico? Un dispositivo médico es cualquier instrumento, aparato, implemento, máquina reactivo o calibrador in vitro, aplicativo informático, material u otro artículo similar o relacionado, previsto por el fabricante para ser empleado en seres humanos, solo o en combinación, para uno o más de los siguientes propósitos específicos. Recuerden, un dispositivo médico no tiene nada que ver con un producto farmacéutico, ¿sí? No tiene nada que ver con un producto farmacéutico. Incluso se considera un dispositivo médico aquellos aplicativos informáticos que nos van a servir como métodos de diagnóstico. ¿Cuáles son los usos de los dispositivos médicos? Diagnóstico, prevención y monitoreo en el tratamiento o alivio de una enfermedad. Compensación para lesiones. Investigación. Soporte o mantenimiento de la vida. Control de la concepción. Aquí se incluyen aquellos dispositivos que sirven para la contracepción. No anticonceptivos, porque un anticonceptivo es un producto farmacéutico, pero sí los métodos de barrera. Y también desinfección de dispositivos médicos.
¿Hasta ahí alguna pregunta? Profesor, disculpen, la D dijo dispositivos contra qué, disculpen. La letra D dice soporte o mantenimiento de la vida. Ya. Ahí lo puede ver usted en la pantalla. Ya, gracias. Muy bien. Soporte o mantenimiento de la vida, consideremos un respirador artificial. ¿Sí? ¿Qué es el control de la concepción? Perfecto. Aquellos dispositivos que se utilizan para evitar el embarazo. Preservativos. ¿Sí? Métodos de barrera como los DIU. Como los DIU. Ahí está la pastilla del día siguiente. No, la pastilla del día siguiente es un medicamento. Acá consideramos preservativos, dispositivos intrauterinos, como la T de cobre. Ah, Bien. Conceptos importantes, chicos. Biodisponibilidad. ¿Sí? Velocidad y cantidad con que el ingrediente farmacéutico activo es absorbido desde una forma farmacéutica y se encuentra disponible en forma inalterada en la circulación sanguínea. Es decir, cuánto de concentración del medicamento está en la sangre disponible para ser utilizado. Y por otro lado tenemos la bioequivalencia, es decir, la equivalencia en seres vivos, ¿sí? Equivalencia en seres vivos para poder comparar medicamentos. Trazabilidad, conjunto de acciones y medidas que nos permiten identificar un producto desde su nacimiento o fabricación hasta la comercialización y que ha llegado al paciente. Es decir, nos indica todo el recorrido de un producto farmacéutico desde que fue fabricado hasta que el paciente lo utilizó, para poder rastrear si es que dentro de todo este recorrido hubo algún problema de calidad o hubo algún contratiempo en cuanto al almacenamiento. Y poder definir si se presentara algún efecto indeseado, ¿sí? ¿Dónde estuvo la causa de este efecto indeseado? Entonces, trazabilidad, hacer seguimiento del... Podría ser considerado seguimiento. Ojo, pero seguimiento es después de. Seguimiento se le considera, por ejemplo, a la farmacovigilancia. ¿Sí? Sí. A la farmacovigilancia. Pero cuando nosotros queremos investigar la ruta, es básicamente entender desde dónde se origina el producto y dónde pudo haber sido la causa de algún efecto indeseado. De repente un mal almacenamiento, de repente una contaminación en el transporte, de repente no ninguno de esos factores, sino simplemente un mal uso por parte del paciente. Entonces, cualquier fuente de equivocación en el uso del medicamento debe ser analizada antes de tomar una decisión. Claro, para identificarlo. Así es, para identificar la causa. Bien, clasificación de los productos farmacéuticos. Esto es bastante sencillo, simplemente es un esquema. Los productos farmacéuticos se clasifican en medicamentos, medicamentos herbarios, productos dietéticos y edulcorantes, productos biológicos y productos galénicos. En el caso de los dispositivos médicos, se clasifican de acuerdo al riesgo: bajo riesgo, moderado riesgo, de alto riesgo y críticos en materia de riesgo. Y los productos sanitarios se clasifican en productos cosméticos, artículos sanitarios y artículos de limpieza doméstica. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Todo claro.
Todo claro. Muy bien. Para ir terminando, algunas consideraciones en cuanto a la identificación de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios. En primer lugar, recuerden, todo producto farmacéutico se debe identificar por su DCI, Denominación Común Internacional, que es establecido por la Organización Mundial de la Salud. Recuerden también que en el caso hubiera algún producto que no tuviera DCI, pero esto es muy improbable, ¿sí? La Autoridad Nacional del Medicamento definirá la denominación o nombre que debe llevar este producto. Esto es muy raro, muy improbable, ¿sí? Pero de todas maneras, recuerden que si se presentara en algún momento que no hay DCI de un principio activo, ¿sí? O no está definido, la Autoridad Nacional del Medicamento definirá cuál va a ser su denominación. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Profesor, el fabricante tiene que ponerlo ahí cuando lo va a poner, ¿no? En su Podría ser, pero texto. recuerden ustedes que cuando se trata de algunos productos de origen vegetal, Eso no sí. hay una sustancia pura, hay una mezcla de sustancias. Entonces, muchas veces no se puede definir exactamente cuál es el principio activo. Claro, porque tiene varios. Así es, podrían ser mezcla de taninos, mezcla de alcaloides, entonces es mezcla de aceites. Entonces, si no se puede definir, la Autoridad Nacional del Medicamento definirá una denominación o un nombre consultando con las farmacopeas internacionales para llegar a un solo acuerdo. Mm. Muy bien. En el caso de medicamentos herbarios, hay algunas especificaciones. Recuerden ustedes que para considerar un medicamento herbario debe tener alguna forma farmacéutica, y que los recursos o plantas tradicionales, ¿no? Comercializadas en su forma original, no necesitan registro sanitario. ¿Cuándo necesitan registro sanitario? Cuando se comercializan mediante una forma farmacéutica. Tintura, jarabe, etcétera, polvos, esos deberían llevar registro sanitario. Pero cuando lo comercializamos en su estado natural, no se necesita un registro sanitario. Muy bien. Entonces, ¿qué necesitaría ahí? Natural. Porque lo esté Necesita autorizado. un registro de DIGESA, es decir, que ese producto que se va a comercializar en su estado original necesita un certificado de buenas prácticas, pero no como lo pide la DIGEMIT, sino como lo pide la DIGESA para productos de consumo humano. La ¿Sí? ¿Me dejo DIGESA entender? es una... Si tú vas a Sí, envasar hojas de algún producto, por decir, vamos a poner un ejemplo, matico, ¿sí? ya. No necesitas un registro sanitario, necesitas DIGESA, porque ese producto va a ser de uso de consumo en personas, de uso de consumo humano. Entonces Y necesitas... esa DIGESA ¿Perdón? también te da el MINSA, como ese No, permiso, ¿el MINSA te da? DIGESA, bueno, DIGESA es una entidad relacionada con el Ministerio de Salud, pero que no es directamente dirigida por la DIGEMIT. ¿Por qué? Porque los productos de consumo humano están relacionados con el Ministerio de Agricultura, más que con el Ministerio de Salud. Claro. Bien. Perfecto. Sí, profesor, Dígame. una consulta con respecto a la trazabilidad, me quedó un poco de duda. Para que hagas tú su seguimiento tienes que tener lote, Fecha de dónde se vencimiento. fabricó, fecha de vencimiento,
¿Esos 3 nomás? No, necesitas más datos. Para empezar, necesitas un documento oficial. ¿Cuáles son los documentos oficiales de comercialización? La factura, La boleta. de venta. Así es, boleta o factura. Dentro de ese documento, que es la boleta o factura, debe estar, en primer lugar, descripción del producto. ¿Sí? Descripción del producto. En segundo lugar, laboratorio fabricante. Ustedes ven cualquier boleta de producto farmacéutico, están esos detalles. Tercer lugar, lote, fecha de vencimiento. Además, la boleta tiene que estar correctamente llenada. Debe tener una fecha de emisión, ¿sí? Una fecha de emisión. Y también deben estar los datos de la persona que vendió el producto. En este caso, la farmacia o botica. ¿Sí? Con esos datos ya se puede hacer seguimiento. ¿Por qué? Porque el siguiente paso es pedirle a la persona que te vendió el producto su factura de compra. Y la factura de compra debe coincidir en la descripción, en el lote y la fecha de vencimiento del producto que te acaban de comercializar. Seguimos el seguimiento. Debemos ir a investigar si hay más unidades del producto con donde se ha presentado el problema, para comprobar si el producto es un original o es una falsificación. Recuerden ustedes que a veces el cliente tiene, que es deshonesto, trae un producto que es falsificado y trata de hacerlo pasar como que se lo han vendido en el establecimiento. Entonces hay que comprobar la veracidad de la queja. Comprobado de que el producto es un original, entonces se realiza el seguimiento con el laboratorio fabricante. El laboratorio fabricante verificará todos los datos, a quién le vendió, qué lote, qué fecha de vencimiento, qué fecha se le vendió, y verificará en su almacén con las contramuestras del producto que ha elaborado de ese mismo lote. ¿Sí? Se harán los análisis, se harán los descartes para ver en realidad dónde se originó la falla, cuál fue el problema, ¿no?, que originó la reacción adversa al paciente. Entonces, si nosotros tenemos toda la cadena de distribución, para nosotros va a ser mucho más fácil identificar dónde está la causa. ¿Fue factor humano? ¿Fue factor de almacenamiento? ¿Fue factor de fabricación? O de repente fue factor de transporte también. Entonces, podemos identificar dónde ha sido la falla. ¿Bien? ¿Le quedó claro? Sí, muy claro. Gracias, profesor. Perfecto. Muy bien, chicos. Para que no pierdan tiempo, esa era básicamente la clase. Profesor, Dígame. quisiera que me confirme acerca del comité farmacológico, que su Perfecto. función verificar es principalmente la calidad y eficacia, ¿verdad? ¿Solo esas dos nada más o...? El comité farmacológico, su función. ya, perfecto. El comité farmacológico se reúne específicamente para evaluar todos los productos que van a ser comercializados, ¿no? Y evalúa, como dice usted bien, su calidad y su eficacia. También otra de sus funciones es evaluar cómo se está comportando el desarrollo de los distintos medicamentos en el mundo. Recuerden ustedes que nosotros recibimos mucha información de la Organización Mundial de la Salud cuando hay productos que empiezan a pasar a desuso, productos que ya no se utilizan o no se comercializan, o cambia de repente la denominación, o mejor dicho, cambia el tratamiento de una enfermedad. El caso último que ustedes han visto es ivermectina. Entonces, ivermectina ya no se utiliza porque la OMS no lo recomienda, el Comité Farmacológico de Perú se reúne, ¿sí?, evalúa esos informes, evalúa nuestra realidad y emite un pronunciamiento que es aprobado o no por el Ministerio de Salud, dependiendo de cuál ha sido el resultado. Pero el Comité Farmacológico es el que vigila, ¿no?, que vigila el correcto uso de los medicamentos en el país. Bien. Y el comité farmacológico actualiza todo lo que está dentro del petitorio. ¿Sí? Todo lo que está dentro del petitorio.
Bien. Listo, chicos. Ahí nos vamos a quedar. ¿Hay tarea esta vez, profesor? No, porque como tienen examen, no les puedo dejar tarea. Les voy a dejar estos Ya. minutitos. Recuerden que el examen arranca 11:50, o sea, hay 15 minutitos como para que se preparen. Ya lo actualicé en Canvas. Ya lo actualicé en Canvas para que ustedes lo puedan visualizar. Bien. Listo, jóvenes, no se olviden su asistencia. Ya, profesor. Muy bien, mucha suerte en su examen. Gracias, profesor. Thank you. De nada, cuídense.